Vamos a culminar con todo el material que tengo ahí para usted, pero algo va a suceder. Primera de Corintios capítulo número 12. Primera de Corintios capítulo 12. Versículo número 4 hasta el versículo número 6. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Ahí nomás nos vamos a quedar quietitos para leer estos versículos. Ahora bien, así dice, ¿no? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Interesante. Según la Escritura dice que hay dones, que hay ministerios y que hay operaciones. ¿Quién es el que hace todo esto? El Señor. Escucho que es el 14º Congreso. Significa que usted su oído está habituado a la formación. Y probablemente algunas cosas que yo voy a decir usted ya las escuchó, pero las vamos a reafirmar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Eso es lo que nos dice el versículo 4, el 5 y el 6. ¿Y cuál es la finalidad de esta diversidad de dones, la diversidad de ministerios y la diversidad de operaciones? Lo malo es que los hombres nos hemos inventado ministerios. Algunos hablan del ministerio de la danza, pero sucede que yo solamente veo aquí 5 ministerios. Y entonces nos hemos inventado así ministerios, ¿no es cierto? No es que el hermano tiene el ministerio de la danza, dice. El hermano tiene el ministerio de aquí, de acá y de más allá. Y nos hemos inventado ministerios. Yo creo que los hombres tenemos dones. Yo medio canto. Es un don de poder cantar. Y una de las razones por la que canto es porque Dios hizo un milagro extraordinario en mi vida, que si Él no vio ese hecho, entonces yo no sé, podría seguir cantando. Pero como ahora me invitaron a dar una conferencia y no para cantar, entonces, si acaso hay espacio, canto. Si no, ni modo. Entonces, los dones sí, pero los ministerios. ¿Cuáles son los ministerios a los que usted hace alusión, pastor? Bueno, vamos al libro de los Efesios, en el capítulo número 4. A ver, versículo número 8. Vamos a dar un poquito con la Biblia y también tomar nuestras anotaciones, tanto como usted lo puede hacer. ¿Qué dice ahí? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, ¿qué dice ahí, hermanos? Dio dones a los hombres. Muy bien. Esa que está correlacionado con lo que acabamos de ver en 1 Corintios 12. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, mucho ojo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero para qué los constituyó? Verso número 12. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Interesante. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a basar nuestra enseñanza en los ministerios. Capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros
pastores y maestros. Se me ha concedido el honor de que yo lleve el tiempo de los pastores y de los maestros. Yo tengo 30 años de ser pastor. Me pasé 6 años en un instituto. Aparte de la formación de programadores de radio en el Colegio de Periodistas y aparte de la formación de lo que es televisión, el campo de la televisión. Hice televisión por 10 años y hoy estamos cumpliendo un año, 10 años, 9 años en Asomovisión, 1 año en Enlace. Y hoy estamos cumpliendo 1 año precisamente en la televisión argentina. O sea, 11 años a la cuenta. Gloria a Dios. Ahora, vamos a lo de los pastores y maestros. ¿Cuántos son pastores aquí? ¿Hay un pastor acá? ¿No? ¿Uno? No hay más. ¿Y cuántos que les gustaría ser pastores? Apúrense que los pastores se llevan los diezmos y las ofrendas. ¿Quién más les gustaría ser pastor? Siempre andan acusando a los pastores que eso viven bien porque se llevan los diezmos y la ofrenda. Ya. Y por ahí salió un refrán, ¿no? Que pastor con panza es pastor de confianza. Si usted ve un tipo que es barrigón y es pastor, dice, este tiene ministerio. Muy bien. Ya una vez que hemos entrado en confianza, vamos a lo primero que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla a su iglesia y le recomienda que no estén en la ignorancia acerca de los dones. Y yo acabo de explicar algo. Él hace 3 clasificaciones. La primera, dones, la diversidad de dones que son dados por, quiero enfatizar en esto, que los dones son dados por el Espíritu Santo, no por ningún fulano. Si alguien viene y le dice, recibe el don tal, ese le está mintiendo. ¿Por qué razón? Porque quien da esos dones es el Espíritu Santo. Que yo reciba la confirmación de que fulano está recibiendo, de acuerdo. Sí, de acuerdo, pero que yo venga y le venda un don, como que no, porque si no, yo me hago rico esta tarde. $10,000 por don, imagínense usted, $10,000 por cada don. ¿Cuántos hay aquí? Como 60, 70, 80 personas. $10,000 por cada uno, wow. Compramos una casa rapidito en San Borondón. Pero sucede de que esto, hermano, no es dado por el hombre, sino dadas por el Espíritu Santo de Dios. En la otra clasificación es la diversidad de ministerios que son dados por el Hijo, porque Él es el que constituye, ¿qué constituye? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego hay la diversidad de operaciones, esas son ejecutadas por el Padre. Esta clasificación Pablo la hace y ya la leímos en 1 Corintios 12. Así es, ¿verdad? Si yo explico algo y usted no entiende, levante su manito, que yo le vuelvo a explicar. Y si de ahí no entiende, yo le vuelvo a explicar. Y si de ahí ya no entiende, vea usted lo que hace. Ya. Ahí están los 5 ministerios. Los 5 ministerios son dones en forma humana que Jesucristo ha repartido a su iglesia, para que alcance la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y el propósito. Sí ven los hermanos que están allá, ¿verdad? Sí ven, ¿sí alcanzan a mirar acá? ¿Y los hermanos que están allá? ¿Sí alcanzan a mirar? Muy bien. Porque si no, acá hay un par de asientos todavía. Y el propósito de trabajar con los ministerios son, ¿cuál es el propósito de los benditos dones y ministerios? No es para que nosotros, hermanos, nos creamos los únicos miembros integrantes de la Sagrada Familia, ni para que tampoco nosotros hagamos alarde de estas cosas, porque todo lo tenemos por misericordia. Amén. Es por su misericordia. No somos nada si Él no interviene. El de producir la unidad de la iglesia, el de edificar al creyente, el de perfeccionar al hermano, el de alcanzar conocimiento de Cristo y el de lograr el conocimiento del plan de Dios. Estos ministerios que el Señor
nos propone, llama a cada uno y le reparte como Él quiere. Algunas personas dicen, no, es que yo quisiera ser profeta o yo quisiera ser evangelista, pero sucede que Dios no lo necesita en esa área, Dios lo necesita en otra área. En mi experiencia, me decía el hermano Isaac, que quería que les comparta, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que yo nunca quise ser pastor, nunca. Pero nunca. ¿Por qué razón? Porque yo había visto padecer a mi pastor. Entonces, cuando yo lo vi padecer de todos los lu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 lú, de los que saben todo y que quieren gobernar al pastor, yo lo vi hasta llorar a mi pastor, agachar la cabeza y llorar. Entonces yo dije, pastor, para eso, ni loco. Pero cuando recuerdo un tiempo vino un evangelista muy famoso y el caballero llamó a todos los que querían servirle al Señor, y entre esos yo me fui ahí llorando, como muchos pasamos al altar, ¿no? Llorando ahí, temblando, que el Espíritu me tocaba. Y dije, Señor, lo que tú quieras de mí, haz lo que tú quieras, llévame donde tú quieras. Y uno así lo dice, ¿no? Con vehemencia, que está compungido en el espíritu, emocionado en el momento espiritual. Pero cuando Dios comienza a llamarme y a rodearme para que yo haga lo que Él quería, entonces dije, no, Padre, tú estás equivocado. Eso no es para mí. Yo estoy muy joven. Es más, tú sabes los líos que yo vi de mi pastor. Y le dije que no. Pero Dios, hermano, cuando quiere algo con alguien, es más que esos enamorados celosos. Es más que esos enamorados celosos. Es que se da las vueltas y está que lo presiona de diversas formas. Si yo le cuento mi testimonio, hermano, usted se va a reír. Pero es que era de reírse en realidad. Un monumento a la ironía cuando Dios me llama y yo le digo que no. Después que le había dicho en el altar, tómame, Señor, lo que tú digas, cuando ya Dios lo está mandando. Ahí no queremos, ahí es que nos vemos con el Señor. Y dice alguien por ahí, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Muy bien, entonces, los 5 ministerios. Los 5 ministerios, a mí me corresponde hablar de 2 ministerios, pero quiero poner las bases de mi participación para que usted le quede claro y no quede con vacíos horrorosos, ¿no? Los 5 ministerios son modelo de Dios para estos tiempos y deben ser restablecidos en todas las iglesias. Una iglesia ministerial no está limitada sino solo a cumplir lo establecido por el Señor. Si hacemos lo que Dios manda, olvídese que esto crece. Rompiendo con las limitaciones estructurales que ahogan y secan a las iglesias. Una iglesia que vive los 5 ministerios está en constante renovación, que es el modelo original de Cristo. Usted ha visto iglesia, hermano, no quiero que piense que a mí me gusta criticar a los demás de ninguna manera, pero tenemos que poner ilustraciones, ¿no? Tenemos la iglesia X, ¿ya? Y ahí son puros viejitos. Qué lindo que son los viejitos. Pero sucede que se van muriendo los viejitos y la iglesia se queda sin miembros. No se ha renovado, porque la iglesia tiene que adiestrar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los mayores, a los adultos mayores. Nosotros en nuestra organización nos hemos empeñado desde el año pasado en preparar niños, que ya el próximo año, cuando los chicos salgan de vacaciones, ellos van a tener que venir con sus papás para darles 2 materias que se llaman hermenéutica y homilética. Los niños, ¿cuál es el propósito? Sacar nuevos valores de la predicación. Niños que vayan creciendo con esa experiencia de predicar la palabra del Señor. Entonces hemos creado el ministerio de niños, los traemos todos los viernes. Hay unos hermanos que de pronto los critican, se disfrazan de payasito, qué sé yo, y los niños llevan una enseñanza cada semana. Pero ya van aprendiendo, pero son algunos que se ofrecen para orar, otros que se ofrecen para despedir
la iglesia, perdón, el culto y en fin, actividades que ellos involucran solitos. Muy bien. Entonces, la iglesia tiene que ir en una constante renovación. Ese servidor mismo, hermano, me preocupé de que mis hijos estén en el ministerio. Porque, imagínense, yo ya estoy tosiendo ahorita. Y ahorita toso fuerte todavía, pero cuando van pasando los años, ya no le queda ni ánimo ni de toser. Hasta que se muere. Si la iglesia no renova la gente con la misma visión, entonces es una iglesia que va a desaparecer. A veces los líderes desaparecen y las iglesias comienzan a sucumbir. ¿Por qué? Porque no hay preparación. Y es que el único que tenía los ministerios y los dones era el pastor. No, eso no está bien. Aquí los dones y los ministerios los reparte el Señor. Amén. Y cuando la iglesia los sabe aprovechar, entonces más adelante ellos solitos encajan ahí. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo nos enseña y dice que una iglesia que vive los 5 ministerios está en constante renovación, que es el modelo original de Cristo. Los 5 ministerios deben ser usados en toda su plenitud. Las deficiencias de las iglesias de hoy se debe a que principalmente están funcionando 1 o 2 ministerios. ¿Y sabe por cuál es que la gente más se desespera? Yo quiero el don de sanidad, el don de sanidad. Y ahorita andan con el don de la prosperidad. Quieren ser ricos sin pagar el precio. Estás perdiendo tu tiempo, hermano, porque la bendición viene por la obediencia. Amén. Ok, entonces la gente se ha limitado, ¿no? Al ministerio de... Hay otro que les encanta ser evangelista. Esos evangelistas que tumban a la gente y que dicen cualquier barbaridad. Y por ahí, como no están de acuerdo con el pastor, tienen una revelación de esas de medianoche con un chaulafán en el estómago. Hermano querido, y el pastor está en pecado. Ya. Entonces, hay solamente 2. 1, 2. Cuando el Señor constituyó 5. Dígale a su hermano, el Señor constituyó 5, no te duermas. No te duermas, dígale. Te duermas. Aquí está prohibido dormir. Usted se duerme y yo lo despierto. Yo lo despierto. Muy bien. Y lo que hace es quitarle al creyente su potencial de crecimiento espiritual y de madurez en la fe. Eso es lo que hace. Cuando se limitan los ministerios ahora. Yo creo que toda la vida hay los 5 ministerios. Porque si yo le quito y me modernizo y le quito y le digo, no, Señor, para este tiempo no, porque estamos en el tiempo de la posmodernidad, el tiempo del consumismo, entonces no podemos hacer uso de los 5 ministerios. Yo he limitado a la iglesia y cualquier momento fracasa. Jesucristo se fue. ¿Qué hizo? Entregó a la iglesia 5 ministerios a través del Espíritu Santo, porque Él es el artífice de esto. Porque ella haría mayores obras que lo que Él hizo, según Juan 14:12. ¿Alguien tiene una Biblia por ahí? ¿Algún cristiano tiene una Biblia? Por favor, ¿puede leer? ¿Alguien que sepa leer? Si tiene cataratas, no lea porque lea al revés. ¿Alguien que lea bien, que vea bien? Juan 14:12. ¿Qué es lo que dijo ahí? Interesante, ¿no? Mire, no dice mejores, dice mayores. El que en mí cree, como yo en Él he creído, tómenle la foto nomás. Tómenle la foto. Haga todas las anotaciones, que yo mi material no se lo voy a dejar. Ya. No, yo se lo puedo compartir, no tengo ningún problema con eso. Porque yo tengo una óptica de la explicación, usted tendrá otra. Pero es mejor que vaya anotando en orden
en orden cronológico que estoy llevando el tema, porque de repente me tengo que saltar por el tiempo. ¿Ya? A mí me han dado un tiempo aquí, yo lo voy a respetar y después tengo que ir a una conferencia con cena en otro lugar. Muy bien, entonces, el Señor habló de que mayores haría, no mejores. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos aquí, hermano, con la tecnología. Me ha correspondido estar en Perú hace pocos días, dando una conferencia, y sucede que a esa hora estaban pasando mi programa desde Argentina. ¿Qué le parece? Yo estaba en Perú y la Iglesia Camino de Ecuador le manda a Argentina un programa y desde Argentina lo están pasando para el resto del mundo. Interesante, mayores, pero no mejores. Porque nosotros somos obreros inútiles, no hacemos más allá de lo que Dios nos mandó a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero sí hacemos este uso de la tecnología. ¿Qué va a pasar? Hay mucha gente que se entera en gran cantidad, muy a pesar de nuestra limitación física. Nadie puede estar en dos lugares a la vez, pero la tecnología lo hace posible. Muy bien. Entonces, la misión de los ministerios son derribar, destruir, arrancar, derrocar toda obra de las tinieblas en nuestras vidas, para luego edificar y construir sobre Jesucristo la verdadera piedra angular. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí, de ahí. ¿De acuerdo? ¿Está todo claro? Muy bien. Entonces, todo el que cree, eso es una de las promesas maravillosas de Dios. Yo creo. Y aunque yo no tenga el famoso don de sanidad, yo oro creyendo. Y Jesús lo hace. Si me premia con ese don, gloria a Dios. Pero usted, como dice la Escritura, el que en mí cree hará las obras que Él ha hecho y aún mayores. Jesucristo le reprendió el diablo a cualquiera. Así es, ¿no? Sanó al leproso, al paralítico, a la mujer que tenía flujo de sangre, etcétera, etcétera, hasta revivió muerto. Entonces yo también lo puedo hacer porque Él dice que así es. Así que cuando alguien esté enfermo, hermano, si el pastor no puede llegar, el predicador, el hermano mayor en la fe, usted ore, creyendo, y Dios se va a glorificar porque el que sana es Él. ¿De acuerdo? Y si se muere, se murió. No queda más. Eso sí, una vez una hermanita me dice, pastor, yo quisiera saber cuál es mi don. Bueno, le digo, hermana, hay que probarlo. Ore, mire si Dios se glorifica cuando usted ora. Y va a ir descubriendo el don que tiene, pues. Sí, porque a algunos Dios les habla de manera audible y a mí no. Bueno, entonces pruébelo. Me dice, pastor, ¿y usted cree que yo tenga el don de sanidad? No sé, le dije, hermana. Porque sucede, pastor, verá, que cuando yo voy a orar por un enfermo se muere. ¿Qué hago, pastor? No ore nunca más por un enfermo, hermano. Se le morían cada vez que oraba por sanidad. ¿Ok? Ya eso está ahí, ya está ahí, ¿verdad? Vamos al maestro. Gloria a Dios. La O se ha pasado abajo. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que sí sé es que, hermano, transmitir conocimiento es una cosa. Es un don. Debe tener la gracia para hacerlo. El carisma para hacerlo. Hay maestros a los que usted no les cansa escucharlo. Hay otros que 5 minutos y usted está durmiendo. Pero les puedo dar un dato, hermano. El maestro debe tener pedagogía divina. Y si tiene pedagogía con conocimiento secular, es bueno. Yo uso bastante la pedagogía. ¿Sí? Sobre el tema anterior, tengo una interrogante. ¿Una interrogante? ¿Cuál? Sí. Alguien me dijo que yo no puedo usar el don de la sanidad porque no soy digno. ¿Ya?
Gracias. Mire, interesante la pregunta, ¿no? ¿Qué nos impide después que hemos creído bautizarnos? El bautismo. Yo mañana voy a bautizar como a 15 personas. 10 de la mañana ya estoy congelándome en el agua del estero ese aquel. Sabe estar bien frío. Y unos pescaditos que le pican ahí, arrancándole los vellos a uno en el agua. Ya. Voy a bautizar 15 personas. ¿Qué es lo que nosotros les enseñamos en la preparación del bautismo? El que creyere y fuera bautizado será salvo. Es decir, el complemento de mi expresión verbal, porque yo creí en el corazón y lo confieso con mi boca, me hace salvo. Usted ya es salvo. Ya hizo su oración de ser salvo. Ya aceptó a Jesucristo. Muy bien. De ahí le corresponde el bautismo, que es la confesión pública de su fe. Para las experiencias del libro de los Hechos, la gente aceptaba a Jesús y al agua a bautizarse. Así era. La cultura nuestra nos dice otra cosa. Yo acepto a Jesús hoy y me bautizo cuando yo creo que es necesario, cuando yo quiero. Entonces, el complemento de la declaración verbal es el bautismo en agua. Una vez que se bautizó en agua, usted está listo o lista para ser usado por Dios en cualquier circunstancia. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué impide que sea bautizado? El etíope en ese rato, usted conoce la historia de Felipe, el libro de los Hechos. Ahí está, ¿verdad? El etíope había venido a la fiesta. No sabía nada de este bendito hombre, pero el tipo era importante porque él era funcionario de la reina de Candace. Estaba sobre todos los tesoros. Era el hombre de las finanzas de Candace. ¿Qué sucede? El hombre viene a la fiesta, se interesa, compra el rollo y el Señor, al verlo interesado, le dijo: júntate ese carro. Aparece Felipe, se acerca donde él, le habla desde Felipe le hace lo de las técnicas de venta. Le dice: ¿pero entiendes lo que él es? Rompe el hielo. Y el etíope le responde: ¿y cómo? Si alguien no me lo explica. Entonces Felipe, ni corto ni perezoso, a partir de ahí le explicó. Tuvo que haber pasado por la etapa del bautizo. Tanto así que mientras que van en el trayecto, ¿qué dice el etíope? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, como estaba cumpliendo con su deber, porque nosotros los predicadores lo que hacemos es cumplir con nuestro deber, le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si usted cree de todo corazón, mañana lo estamos bautizando. Bien puedes. Y dice que el etíope mandó parar el carro, los dos descendieron al agua. Y una vez que lo bautizó, el etíope salió feliz su camino. Ya se fue bautizado el hombre. De ahí para allá, por la obediencia, Dios lo usa. Ahora, no está mal que oremos por alguien. Eso está muy bien. Pero queda la interrogante: ¿y Dios me estará usando? Esa es la pregunta. Yo le diría mejor: cumplamos con el Señor, porque Jesucristo, cuando vino donde Juan para ser bautizado, que esto no es parte del tema, pero merced a su pregunta estoy tomándome estos minutos. Se resistía Jesús a ser bautizado por Juan. Y Juan le dice: en vez de yo ir a ti, tú vienes a mí. No, no, no. ¿Y qué le dijo Jesús? Bautízame, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Si Jesús se bautizó, ¿quién soy yo para rechazarlo? ¿De acuerdo? Le hace falta bautizarse. Muy bien. El maestro. Ahora sí, continuamos. El maestro
Les decía, hermano, que una cosa es ser buen estudiante. Usted puede ser premio contenta en la universidad. Es posible que usted haya sido el abanderado de su colegio. Pero una cosa es adquirir conocimiento y asimilarlo, y otra cosa es tener el don para transmitirlo. Y ahí hablamos de esa materia que se llama pedagogía. Les decía que yo utilizo bastante la pedagogía porque yo enseño desde los benditos 17 años de edad. Y siempre he estado en aulas de clase impartiendo conocimiento. Y ahí se necesita utilizar pedagogía. A los maestros, benditos maestros de escuela dominical, hay que enseñarles pedagogía. A los benditos evangelistas hay que enseñarles pedagogía. Que no quieren aprender, entonces no van a ser tan eficaces como deberían. Alguien le preguntó una vez a un maestro, a ver, maestro, ¿cuál es la diferencia que hay entre predicar y enseñar? Y él le dijo, ¿ninguna? ¿Cómo que ninguna? Le dijo el alumno, ¿cómo que ninguna? Verás, le dijo, te voy a enseñar. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora te voy a predicar. En el principio, el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, aleluya. Y el verbo era Dios, santo. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que enseñar, el evangelista tiene que enseñar. La diferencia está en el énfasis. Pero es la misma bendita palabra. ¿Sí me hice entender? Tienen que prepararse, pero tienen que tener pedagogía en su cabeza. Ok. Listo. Título usado en referencia a Jesús. 45 veces se llamaba así en los evangelios, maestro. Jesús sí que era un maestro, pero de los maestros. Pregúntele a qué universidad fue. Él era el maestro de los másteres. Generalmente por sus discípulos, alumnos o estudiantes, pues sí es un discípulo, con el cual reconocían sin autoridad, su autoridad, y liderazgo. Jesucristo fue reconocido como maestro. El mismo, usted recuerda que Nicodemo dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie hace los milagros que tú haces, las señales que tú haces, si no está Dios con él. Maestro. Pero vamos a ver cuál es el significado real de maestro. Jesucristo fue reconocido como maestro, el más prominente. Nadie puede hacer las cosas que tú haces. Ahí está Juan 3:2, que es lo que les acabo de comentar. Él era objetivo en su enseñanza.